Ya, por favor, atiéndanme. Yo sé que el tiempo está horrible, da ganas de abrigarse, no, pero atiendan, por favor, hagan un esfuercito, ¿ya? Allá, por favor, Andrés, atiende. Los que están alrededor de Andrés, no los distraigan, es un joven muy distraído, por favor. Ya, la parte de motilidad, vamos a ver ahora la parte de funciones secretoras, ¿ya? Vamos a comenzar siempre desde la parte de la boca, vamos a terminar. Síganme el cursor, por favor, fíjense. En el tubo digestivo, nosotros tenemos un bolo alimenticio que viaja a lo largo del tubo. Para eso necesitamos el moco, que es protector, ¿ya? Es adherente, nos permite que resbale, ¿no es cierto? Además tiene también, puede ahí introducir las inmunoglobulinas, ¿no? Puede introducir ácidos álcalis para poder eliminar cualquier germen que esté añadiendo. Entonces, el moco del tubo digestivo es sumamente importante para la digestión del intestino. Vamos adelante. Fíjense, vamos a comenzar por la boca. Perdón, ya. Nosotros tenemos las glándulas salivales, ¿no? Que van a secretar lógicamente moco también. Las glándulas salivales, aquí tenemos 6 glándulas salivales de par a par, 2 parótidas, 2 submandibulares y 2 sublinguales. Nuestras glándulas van a secretar saliva. La saliva es un flujo, ¿no es cierto?, que arrastra cualquier germen patógeno hacia el interior del tubo gástrico, o sea, hacia el estómago, donde los ácidos lo van a deshacer cualquier germen. La saliva tiene iones, tiocianato y enzimas, como la lisozima, que matan a los bacterios. También tiene anticuerpos de inmunoglobulina A, que vamos a ver en inmunidad, y cobalofilinas. Las cobalofilinas son glucoproteínas que van a proteger la vitamina B12 para la absorción en el intestino. Entonces esas son las funciones de la saliva. Ahí están las funciones de la saliva. La saliva es, la glándula no es tan sencilla simplemente de secretar. También absorbe agua cuando hay necesidad. Si la persona no tiene o no ha ingerido agua, no va a eliminar saliva, porque se absorbe, ¿no es cierto?, sodio, cloro, todo, hay una secreción, absorción. Entonces, la persona no tiene saliva, la persona deshidratada no tiene secreción salival, disminuido a lo mínimo cuando hay deshidratación, ¿ya? Vamos adelante. ¿Cómo se regula la secreción de las glándulas salivales? Tenemos en el bulbo estos centros que son el centro de la secreción salival. Tenemos los núcleos salivales superior o inferior, los dos aquí, en el bulbo, fíjense, y el estímulo viene de la lengua, ¿no es cierto?, y la parte posterior. Aquí tenemos la lengua, ahí tenemos los estímulos gustativos que van a estimular a las fibras aferentes, van a ir hasta el centro salival y van a volver para la secreción de saliva. Es así que la lengua, que es el órgano del gusto, percibe diferentes sabores y va a estimular la secreción de saliva. Normalmente nosotros no tenemos secreción, una secreción básica, pero la secreción abundante es durante la alimentación. Entonces hay sí o sí hay. ¿Por qué? Porque hay un reflejo de secreción, porque la lengua tiene estímulos táctiles y gustativos que van a hacer que estas glándulas secreten la saliva, ¿ya? Entonces, los estímulos táctiles, solamente tocar también estimula. ¿Y cuánto no? ¿No es cierto? Cuando uno ingiere un producto amargo, como el limón, por ejemplo, va a estimular mucho más todavía. En el esófago, este es el esófago, solamente hay secreción de moco, nada más. Entonces, el moco va a lubricar los alimentos que van a ingresar al estómago y van a proteger, ¿no es cierto?, para que no tenga ningún tipo no haya una obstrucción a nivel de todo el esófago, ¿ya?
Vamos adelante. Una salvedad. En el esófago, en la parte inferior, donde está en contacto en el esfínter esofágico inferior, tenemos nosotros bicarbonato, moquito con bicarbonato. Entonces, estas glándulas de aquí secretan moco con bicarbonato. ¿Para qué? Para proteger de una eventual regurgitación. Cuando se regurgita, nosotros tenemos ácido. Entonces, el organismo, bueno, ha previsto esto y tenemos ahí bicarbonato y moco que van a contrarrestar las regurgitaciones del estómago. Por favor, cualquier duda, levantan la mano, ¿ya? Cualquier duda. Aquí tenemos el estómago, fíjense, este es el estómago, un dibujo, y es un dibujo un poco más claro. Fíjense los canalitos, la forma arrugada que tiene el estómago, porque ahí la superficie de acción sobre el alimento aumenta con cada esos levantamientos que tiene la mucosa gástrica. La mucosa gástrica tiene estas partes, el fondo gástrico, el cuerpo, el ano y el píloro, ¿ya? Entonces, fíjense dónde están las glándulas que digieren, están en el fondo y el cuerpo, o sea, las glándulas oxínticas o gástricas están aquí, estas son las que secretan ácido clorhídrico y pepsina, estas. En cambio, las glándulas mucosas que están en el ano y parte del píloro van a secretar solamente moco y van a secretar algunas hormonas que vamos a ver. Pero esto es lo que, esta parte del fondo y el cuerpo es, diría yo, la más importante para la digestión. Por eso es que cuando hay una cirugía, hacen un corte aquí y aquí, pero dejan siempre el fondo y parte del cuerpo para que ese estómago siga siendo útil, porque las secreciones que van a digerir los alimentos están en todo este campo. Y aquí se elimina un pedazo, por decir un 40 o 50%, y la persona deja de tener un estómago grande, porque esos gordos que son enfermos, ¿no es cierto? Han visto que tienen 200 kilos, ¿no? Los gordangos se hacen cirugía y se bajan de pesos porque el estómago se baja el tamaño y se sacian con mucha menos comida que más antes, ¿no? Que el estómago es prácticamente grande en esas personas, ¿ya? Entonces fíjense esto acuérdense, las glándulas más importantes están en el fondo y el cuerpo. En el píloro y el ano están las glándulas mucosas, que no tienen mucho que ver con la disgregación, con la digestión propiamente de los alimentos, ¿ya? Doctor, ¿Sí, dime? ¿y usando balón gástrico no se pueden llegar a tapar esas glándulas por error? Claro que sí. Ustedes van a ver que cuando nosotros introducimos la sonda, porque hay gente que no puede hacer la deglución, ¿no? Entonces se le pone una sonda para aplicar el alimento por la sonda. Entonces, la sonda tiene que estar aquí para que se digiera, pero a veces se introduce demasiado y se pasa aquí. Entonces, cuando se pasa al duodeno, obviamente ya no se digiere, pues porque la comida, para que se digiera, tiene que entrar al estómago. Entonces, esos casos pasan frecuentemente. Por eso, para colocar la sonda nasogástrica, ustedes van a aprender que tiene una marca que no tienen que pasar. Generalmente antes era directamente de la nariz al epigastrio, pero ahora cada sonda tiene una marquita que ustedes tienen que ver, lo introducen hasta donde está y se sujeta a la nariz. Es posible, cada vez sucede eso, ¿ya? Y ahora, otra cosa, si por ejemplo el estómago estuviera siendo operado, ha tenido un problema quirúrgico, entonces se le puede al paciente directamente meter la sonda hasta aquí. El alimento ya está predigerido, ya se le ha puesto ácido, todo, cosa de que simplemente va la segunda parte de la digestión al ano. Eso también se hace, ¿ya? Entonces en medicina hay muchas cosas que van ustedes a aprender, pero estamos aprendiendo fisiología básica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde está el individuo el joven? Siempre
preguntaba, le extraño yo a Leonel, no hay. Y ahora justo Germán también, los dos no me creo. Creo que está en otra obra social. Y Andrés era otro que participaba, pero desde que está con ese grupo, sigue y ya ni siquiera atiende. Por favor, Andrés. Hoy voy a participar en la práctica, doctor. Bueno, está bien, pero también en la teoría aprende. Ya, vamos. Vamos a continuar. Hasta aquí está entendido. Ya, vamos. Aquí está la parte teórica, lo que hemos explicado, que esto, las células las glándulas, oxínticas y gástricas, el 80% es esto de aquí. Esto. Todo esto es el 80% del estómago. Yendo hacia atrás es esto, todo esto es el 80%. Ahí están las glándulas oxínticas o gástricas. De ahí procede la pepsina, también de ahí procede el ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos bien las glándulas oxínticas, tenemos las siguientes células. Las células mucosas que secretan muco y algo de pepsinógeno, pero las pépticas, esas son las que secretan pepsinógeno, que se va a convertir en pepsina, y las parietales, ácido clorhídrico. Estas son las más importantes. Pero en el píloro tenemos las glándulas mucosas, ¿no? Y ahí se secreta la hormona gastrina, ¿han escuchado? En el píloro tenemos las células G que producen la hormona gastrina, y esta hormona gastrina va a regular, ¿no es cierto?, la secreción tanto de ácido clorhídrico y la digestión. Muy importante la hormona gastrina. Entonces vamos a ver, fíjense, las células parietales, vamos a ver mejor con dibujitos, aquí tengo. Fíjense, aquí está una glándula oxíntica típica. La glándula oxíntica que está aquí en el fondo y el cuerpo, la glándula oxíntica, no es una glándula con un tipo celular solamente. Es una glándula que tiene, fíjense, estos tipos. Un grupo, otro grupo, todos vierten su producto a la luz de la glándula. Entonces, fíjense, tenemos células mucosas en el cuello. ¿Y qué van a secretar? Secretar moco. Pero estas células parietales secretan, ¿qué? Ácido clorhídrico, estas amarillitas. Aquí tenemos otras amarillitas ya mezcladas, ¿no? Que van a secretar también factor intrínseco. Entonces, tenemos las células parietales que secretan ácido clorhídrico, también factor intrínseco, y estas son las que deshacen prácticamente, las que las proteínas, la carne lo van a disgregar en sus componentes, las células principales, que van a secretar pepsinógeno. El pepsinógeno es una enzima que se convierte en pepsina cuando se mezcla con el ácido clorhídrico. Entonces, fíjense, pepsinógeno más ácido clorhídrico se convierte en pepsina. Entonces, bien clarito cómo Dios ha hecho la glándula. ¿Dónde se produce el pepsinógeno? Aquí en el fondo. El pepsinógeno sale inactivo, pero aquí al salir en las células parietales ya se activa como pepsina. Y como pepsina ya puede disgregar cualquier proteína, lo puede partir en 2, en 3 partes, ¿no? Ya puede digerir una proteína. Pero ahí mismo le está esperando las células mucosas que secretan un moco, y la pepsina va a resbalar nomás y no va a hacer efecto a la propia glándula, sino que va a ir efecto al lugar, al estómago propiamente. Entonces, el conducto está bien hecho. La pepsina abajo, perdón, el pepsinógeno al subir se conecta con el ácido clorhídrico que es secretado por las células parietales, y ya se va activando, pero cuando se activa ya las células mucosas están tapizando de moco, por tanto sale al estómago directamente al intestino. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por favor, aquí está un resumencito de lo que secreta las glándulas oxínticas, ¿ya? Esto es entender dónde se secreta, y un poquito de memoria para lo que secreta, ¿no? Moco, ácido clorhídrico, somatostatina, etc. Vamos a ver.
Una cosa que ha estado en estudio mucho tiempo, y esto es producto de hace unos 5 años, ha cambiado, digamos, porque los libros decían otra cosa, es la absorción de la vitamina B2. La vitamina B2 es importante para mantener la formación de glóbulos rojos. Y fíjense, nosotros ingerimos el alimento de la vitamina B12, ¿dónde está? Está en la carne, está junto con los prótidos, con las proteínas, mezclado está. Por eso, vitamina B12, las personas que comen carne, huevo, leche, nunca van a tener falta de vitamina B12 porque están ingiriendo los alimentos. Está mezclado junto con las proteínas. Los que tienen problemas de tener anemia por falta de vitamina B12 son los que son, ¿cómo se llama ahora? Los naturistas totales, veganos, los veganos totales, porque en los vegetales no está la vitamina B12. Por eso los veganos tienen que tomar vitamina B12 sintética, ¿ya? Entonces atienden. Para la digestión, para la absorción de la vitamina B12 es importante, atiendan por favor. La glándula salival secreta las cobalofilinas, la glándula salival secreta esto que ven aquí, este verdecito, son las cobalofilinas, ¿ya? Las cobalofilinas van a proteger a la vitamina B12, pero no aquí, no en la boca, porque entra, aquí está, fíjense, tenemos el alimento, la proteína, y ahí está la vitamina B12 junto. Ingerimos la proteína con la vitamina B12, pero también junto con la saliva entra las cobalofilinas. Introducimos todo el estómago y aquí ya la pepsina deshace la proteína y se suelta la vitamina B12. Así sueltita la vitamina B12 sale, inmediatamente en el estómago la cobalofilina, fíjense la cobalofilina que está aquí, inmediatamente lo va a agarrar, se va a adosar a la vitamina B12 y lo va a proteger de la digestión, porque la pepsina lo deshace a la proteína, suelta la vitamina B12, inmediatamente la cobalofilina lo sujeta y lo protege de la alteración que pueda tener por acción de la digestión gástrica. Y así protegida sale al duodeno, y fíjense, en el estómago se forma esto que vemos ahí en forma lila, es factor intrínseco de Castro. El factor intrínseco sale secretada por la glándula oxíntica, y la vitamina B12 se ha unido a la cobalofilina, ¿no es cierto? Se ha unido y así protegida sale al duodeno. En el duodeno, el páncreas secreta la enteroquinasa, ¿no? La tripsina, quimotripsina, que son enzimas proteicas que van a deshacer lo que el resto, porque aquí primero se ha deshecho la proteína y termina de digerirse aquí en el intestino delgado. Entonces ahí ya se suelta totalmente la vitamina B12, y fíjense, esto que están viendo, lila, que es el factor intrínseco, entra en juego y sujeta o agarra o protege a la vitamina B12, lo protege de la digestión en todo el intestino, porque nosotros tenemos secretando en las células enterales, en los enterocitos, secretamos sacarasa, fructosa, o sea, enzimas que van a deshacer al producto final. Por tanto, lo protege, se une a la vitamina B12 y lo protege durante el trayecto. ¿Hasta dónde? Hasta que llega al ilion terminal. Ahí en el ilion, fíjense, se va a absorber a la sangre, ¿ya? Eso está explicadito aquí, un resumen completo, pero le estoy explicando verbalmente. ¿Quién no ha entendido? Levanten la mano. ¿Quién no ha entendido? ¿Está entendido Olivia? ¿Dónde está Olivia? Valeria. ¿Por qué suele haber la falta del factor intrínseco? ¿Algún daño celular? ¿Cuál falta? Factor intrínseco.
El factor intrínseco secreta aquí, fíjense. Se secreta, vamos a ir arriba, fíjense. Aquí tenemos en las mismas células parietales, hay células que van a secretar el factor intrínseco. El factor intrínseco sale, ¿no? ¿Para qué? Precisamente para la absorción de vitamina B12, para protección del intestino a fin de que no se dañe. Ahora, si nosotros, ¿dónde está? Aquí están las glándulas oxínticas, aquí. Si nosotros tenemos, por decir, un cáncer gástrico que no es tan infrecuente, se quita el estómago, todo el estómago se quita, se le deja un pedacito nomás para que, y se le da enzimas para que digiera, así se le da al que tiene cáncer gástrico. En ese caso, ya no hay factor intrínseco, porque lo han sacado por cirugía. Y obviamente ese paciente va a tener anemia. Otra cosa, también puede ser una gastritis crónica. Las gastritis crónicas inflaman las glándulas oxínticas y ya dejan de producir el factor intrínseco. Entonces, en un paciente que tiene gastritis crónica puede llegar a tener una anemia megalódica. ¿Alguna pregunta más? Dime. Doctor, pero es sobre el jugo gástrico. De que el jugo gástrico, si no estoy mal, aumenta cuando es hora de comer, ¿no? O sea, yo desayuno, por ejemplo, a las 6:30, mi jugo gástrico aumenta a las 6:30. También la secreción de estas glándulas. Sí, pero nuestra secreción es según el estímulo, ¿no? Porque a no ser que tú le eches un desayuno veniano, bueno, dice que ese desayuno veniano es inventado, pero el que ya yo he conocido es ese. Bife con plátano, ¿no? Con su, qué sé yo, cebollas y demás. Comes miras tú, inmediatamente se secreta, no solo pues, se secreta todo, porque la secreción es primero gástrica, la pepsina que deshace la carne, pero en el páncreas se secreta la tripsina, quimotripsina, para terminar de digerir la proteína, ¿entiendes, no? Entonces, el estímulo no es lo mismo. El estímulo de un almuerzo opíparo te va a estimular todo, pero por lo menos mi desayuno es bien sencillo. Yo tomo platanito con lechecito y no tengo esa digestión, digamos, ¿no? O sea, si tú tomas un tecito con pan, el estímulo que tiene tu estómago, inclusive tu boca al probar, no es lo mismo. Va a digerir solamente los hidratos de carbono, la amilasa va a entrar en fuego, pero no va a ser como el almuerzo, cuando tú ves que todos están comiendo, el olor, la vista, se secreta todo, pepsina, y ahí se secreta el factor intrínseco también. El factor intrínseco se va a secretar siempre que haya estímulo de proteínas, porque la vitamina B12 está en las proteínas, está junto con las proteínas. ¿O cuál es tu pregunta? No era esa, pero también, o sea, ya una persona ve y huele, se antoja, sube lo que usted dijo, pero por alguna razón no llega a comer, ¿por dónde se reabsorben o se quedan ahí en el jugo gástrico? No, es que la absorción, vamos a ver, la vista nomás, no es total secreción. Si tú miras nomás, hay una secreción, ¿no? Y eso lamentablemente vas a tener que aguantar. Tú mismo te das cuenta que te está estimulando, pero no estás comiendo. Bueno, y no te hace daño. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Porque el estómago está protegido. Hay secreción, pero no está viendo, no estás introduciendo, solo te has antojado por eso. Pero cuando tú ingieres, vamos a ver, en la fase gástrica es donde más hay. Basta que ingieras la carne a tu boca y ya se secreta, te alista la pepsina, ya está el intestino y ya está la tripsina esperándola para que la carne que has comido se digiera. ¿Ya? ¿Qué quieres preguntar? El masticar chicle, doctor. No, pues el masticar chicle, ¿qué te va a ir? Simplemente azúcar, no estimula nada. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, por favor, en la estimulación, no todo es, digamos, total. Van a ver, efectivamente nosotros podemos antojar, es difícil, porque les digo, yo no quiero que nadie traiga aquí de comer, yo estoy explicando y ya pues
mi vista va a hacer que mi pobre intestino secrete, ¿no? Jugos gástricos y me van a hacer, porque cuando secreción de jugos gástricos tenemos, ustedes saben, porque el estómago claramente se alista y sienten una especie de una acidez suave que está esperando el alimento. Y ustedes no le dan. Pucha, qué pena, es de fresquito, entonces no les hace daño, porque toman agüita y se pasa. Pero si ustedes ingieren, puche, eso sí que es fatal. Por eso es que hay que, no fatal, me refiero a que la abundancia de enzimas es mayor cuando hay contacto con la boca. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, es necesario preguntar siempre, ¿ya? ¿Dónde está mi querido Adrián? Andrés eres, ¿no? Perdón, todo el tiempo Adrián, no es la primera vez que me confundo con Adrián. Andrés. Más bien que estás solo, Andrés. Por favor, no me distraigan, un joven muy inquieto es Andrés. Siempre lo veo charlando, jugando, riendo. Ya, atiendan por favor. Entonces, esta es una glándula oxíntica, es una glándula compuesta. Atiendan por favor. Tiene células mucosas a la entrada nomás, superficial. Hay células mucosas que dan moco fluido para que resbalen rápidamente. Tenemos células parietales. Tenemos células parietales porque secretan factor intrínseco. Tenemos células principales que secretan pepsinógeno. Entonces, estas son, digamos, es una glándula compuesta, no es un solo tipo de secreción, sino las glándulas oxínticas que llenan el 80% del estómago, secretan este tipo de sustancias. ¿Ya? Ahora, fíjense, esto hemos visto, ¿no ven? Tenemos nosotros el factor intrínseco de Casprer que secreta en el cuerpo y el fondo del estómago. Ahora, esto va a proteger a la vitamina B12 de la regulación intestinal hasta que llega al ilion donde se absorbe. Si por alguna razón tenemos deficiencia de vitamina B12, nos va a producir anemia. Y esta anemia es clara, no es como la anemia por falta de hierro. La anemia por falta de hierro, cuando veamos sangre, son glóbulos rojos pequeñitos. En cambio, esta anemia por falta de vitamina B12 es glóbulos rojos grandes, por eso se llama megaloblástica. O sea, glóbulos rojos grandes. Por eso es la diferencia. Fíjense, falta de vitamina B12 es anemia megaloblástica. Ahora, también hay anemia megaloblástica cuando falta el factor intrínseco. Cuando el factor intrínseco, por cualquier razón, no esté secretando, entonces forma anemia perniciosa. Ahí no es falta de vitamina B12. Puede ingerir vitamina B12, pero no se va a poder absorber porque hay falta de factor intrínseco. Eso es anemia perniciosa. Es diferente. La anemia megaloblástica, hay vitamina B12, ¿no? Hay también factor intrínseco de Casprer. Lo que falta aquí es la ingestión de vitamina B12, entonces anemia megaloblástica. En este caso, por ejemplo, los veganos van a entender eso, porque lo que no ingieren es vitamina B12, ellos tienen factor intrínseco. Entonces, esa es la diferencia. La falta de vitamina B12 nos da anemia megaloblástica, pero la falta de factor intrínseco nos da anemia perniciosa, que también es megaloblástica, también es glóbulos rojos grandes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya, sigamos adelante. Fíjense, el moco gástrico. El moco gástrico, este es el moco gástrico. Fíjense, aquí tenemos moco gástrico, esta es la mucosa gástrica, ahí tenemos el músculo y la serosa. Entonces, esta es la pared del estómago. Ahora, el moco gástrico es importantísimo. Eso es lo que protege el estómago de la secreción ácida que tenemos. Porque fíjense, este es el muco gástrico. El muco gástrico tiene dos capas. Estas son las células gástricas. Las células gástricas están tapizadas por el muco gástrico, que tiene una capa externa y una capa interna.
La capa externa está en contacto con los alimentos, con la carne, con todo. Y es una capa fluida, es un moco fluido, no es espeso. Entonces aquí se mezcla con el ácido clorhídrico, la pepsina. Pero más adentro tenemos la capa interna y ahí tenemos, ¿qué? Bicarbonato, miren, es bicarbonato. Estas células secretan bicarbonato, ¿para qué? Para que el ácido, porque en el pH de 2 tenemos miles ahí de ácidos de iones hidrógeno que pueden carcomer fácilmente la pared gástrica, pero no es posible porque se secreta bicarbonato. Entonces, y el moco aquí es un moco espeso, es un moco, ya no es filante, es un moco espeso, ¿no? Denso. Entonces, el alimento viene aquí y roza nomás y las células están íntegras porque secretan bicarbonato, el bicarbonato se difunde, el ácido viene, se neutraliza y nunca logra dañar, nunca logra tocar a las células gástricas porque tenemos bicarbonato inmediatamente formando una capa interna con un moco espeso, ¿no es cierto? Mayor a 1 milímetro, fíjense, es grande para ser paredes, grande el moco gástrico y lo protege de cualquier injuria ácida que hay, ¿ya? Aquí está explicando eso, ¿no es cierto? Ahora, producto del bicarbonato, el pH aquí es 7, o sea, es neutro. Producto del bicarbonato, las células aquí están en contacto con un pH neutro. En cambio, aquí en la capa externa el pH es 2. Eso quiere decir que quema lo que entra ahí, la carne se deshace ahí, pero encimita. El moco espeso está protegiendo a las células gástricas. ¿Está bien? Y está tapizado todo el estómago. Entonces, no hay ningún lugar, por eso, ¿quién sufre ahorita de gastritis? Ojalá que nadie, porque hay gente que sufren de gastritis. Tienen el antecedente de que les arde el estómago. Han ido al médico, se ha hecho la ecografía y tienen gastritis. Entonces hay un problema ahí, que hay lugares donde no está viendo ese moco gástrico que debe tener, una parte que tiene, es denso, que es neutro y encima un filante. No lo tienen, por eso está ardiéndoles, ¿no? Y ahora vamos a ver fisiológicamente por qué puede alterarse el moco gástrico, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está entendido? Ya. Entonces, fíjense, aquí tenemos el contenido del moco gástrico. ¿Qué tiene el moco gástrico? Tiene mucinas, como proteínas, que son los que hacen la viscosidad. Tiene agua, electrolitos siempre, bicarbonato y factor trefoil, inmunoglobulinas. Estos dos, el factor trefoil es el factor que protege a la mucosa gástrica. Cuando ustedes ingieren algo que, qué sé yo, un hueso, ¿no es cierto?, que va y daña la mucosa, momentáneamente lo puede hasta sangrar, pero inmediatamente el factor trefoil va a producir un estímulo para que todo ese dañado salga, se espacialice y se cree nueva capa protectora, capa mucosa ahí en el estómago. Entonces, los factores trefoil nos protegen. Y tenemos ahí inmunoglobulina A también. La inmunoglobulina A, como vamos a ver, es los anticuerpos que están ahí preparaditos para cualquier una gastritis que uno tenga. Yo sé que ustedes han debido tener, porque yo he tenido de joven, ¿ya? Nosotros me acuerdo cuando dos veces uno quiere beber de joven, hasta las chicas. Cuando salen bachilleres quieren embriagarse. No están conformes hasta que les sube la cabeza. Ahora sí voy a recordar mi bachillerato. Y los hombres, si van al servicio militar, en el servicio militar salir es una belleza, igual también. Ahora hay excepciones que algunos jóvenes que ustedes deben conocer, que algún sábado le echan sin ninguna causa, sí, pero la mayoría no es así. ¿Qué pasa cuando una persona ingiere alcohol? Vamos a ver que cuando una persona ingiere alcohol, vomita de tal manera hasta que vomita sangre. Yo he vomitado, yo era un joven sano.
y posalcoholismo empezó a vomitar hasta que empezó a vomitar sangre. ¿Qué ha pasado? Se ha lesionado pues la mucosa. Pero esas veces yo no sabía que tenía trefoil, pero yo lo tenía ya. Y el factor trefoil ha hecho que todo se regenere de nuevo y al otro día esté comiendo normal. ¿Ya? Entonces, fíjense, la defensa que tenemos es una belleza ahí en el estómago. Ahora vamos a ver, aquí tengo un resumencito del factor trefoil, son péptidos pequeñitos. Esta es la mucosa gástrica. Cuando se lesiona por algún problema, alimentación, medicamentos, alcohol, entonces se va a hacer una úlcera por donde puede sangrar. Pero ahí el factor trefoil va a hacer que nuevamente se regenere el epitelio y se normalice el moco gástrico, el epitelio gástrico normalmente y en poco tiempo. Por eso es que ustedes están sanitos, yo estoy sanito, gracias a Dios, pero me acuerdo aquella vez cuando vomité sangre me asusté, pues dije, caramba, ¿qué siempre he tomado? ¿No? Hasta vomitar sangre, imagínense, ¿no? Entonces, eso, pero no es infrecuente, algún joven puede llegar a vomitar, pero tiene que, ya van a ver ustedes lo que tiene que hacer, tiene que resguardarse, neutralizar y se normaliza todo en el día. ¿Ya? Vamos a ver las prostaglandinas. Las prostaglandinas son un tipo de prostaglandinas que nos protegen. Fíjense, viene aquí la pepsina, ion hidrógeno, que es ácido y simplemente resbala y no llega a tocar a las células. Estas son las células y ahí está el moco. El moco es como un colchón que está protegiendo de cualquier injuria, cualquier ácido no llega a tocar a las células. Fíjense, aquí está la célula y ahí está el moco, la capa interna, la capa externa. Entonces, cualquier injuria puede entrar aquí y llega hasta por aquí y no toca a las células. Entonces, las células están bien. Por eso es que ustedes pueden ingerir a veces, ahí dice que a mí no me hace daño, ingieren hasta cosas insalubres, yo he visto. No me hace daño a mí adentro, y claro, pero es que están abusando, pero efectivamente el estómago tiene esa capacidad de poder, porque nuestro moco de la capa gástrica es sumamente potente y protege a las células para que no haya ninguna lesión. ¿Ya? Y ahí tenemos las prostaglandinas. Ahora vamos a ver de dónde vienen las prostaglandinas. Aquí ya está. Aquí ya está. El que me diga de dónde vienen las prostaglandinas, viendo esto, le voy a poner un punto. ¿De dónde vienen las prostaglandinas viendo eso? Ahí está, bien explicadito está. Pero, a ver, ¿de dónde viene? ¿Alguien quiere ganarse el punto? Últimamente estás muy calladito, mi querido. ¿Qué pasa contigo? Sí. Antes participaba. ¿De dónde? Y ahora ya igual. Nada, así, calicaigo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? Dime. ¿Ah? No, ¿qué me estás hablando? No estamos aquí en bancas, no estamos... Nadie, Andrés, ¿cómo es? ¿Puedes explicarme? ¿Ah? Dime. El estómago, porque ahí dice, miren, dice, el estímulo del músculo liso en el antro gástrico y duodeno, o sea, en el estómago y también en el intestino delgado. De ahí viene. Sí, pero no me he dicho nada. Se me ha leído y nada más. Ya, atienda, por favor. Vamos a ver ahora desde el principio de dónde viene, cómo viene y por qué viene. Vamos a ver, fíjense, atienda, por favor. Sucede de que nosotros, fíjense, estas células están produciendo bicarbonato, todo lo que ustedes quieran. Pero estas células se van, todo el tiempo, van recomponiéndose. O sea, tienen un tiempo de vida y se esfacelan, se salen. Entonces, atiendan por favor. Cuando la célula ya ha cumplido su labor, se esfacela, se sale, ahí tenemos fosfolípidos en la membrana celular gástrica. Estos fosfolípidos de la membrana, en la misma célula tenemos la fosfolipasa.
¿no? Entonces, cuando se esfacelan, sueltan la membrana y sueltan la enzima fosfolipasa. La fosfolipasa de estas células gástricas va a formar ácido araquidónico a partir de fosfolípidos. Ácido araquidónico. El ácido araquidónico, aquí está, sobre el ácido araquidónico va a actuar la COX-1, la ciclooxigenasa, la enzima ciclooxigenasa 1, y va a formar las prostaglandinas que van a proteger al estómago y al riñón. Y van a formar agregación plaquetaria que también sirve para la homeostasis. Entonces, este COX-1 nosotros lo tenemos siempre. Está en el estómago y está en el riñón, por eso se llaman constitutivas. No, simplemente están, ya Dios lo ha puesto para que hagan esto. Toda vez que la célula termina su labor, se esfacela, se aprovecha la membrana y la enzima fosfolipasa para formar ácido araquidónico y formar prostaglandina. Ahora, ¿qué hace la prostaglandina? La prostaglandina, fíjense lo que hace es esto. La prostaglandina, fíjense, la prostaglandina, aquí tenemos la COX, ¿no? Bueno, es al revés, lo que no, vamos a ver dónde, esto es lo que no se produce, ¿no? Un momentito. Ya, aquí, ¿no? Ahora ya se entiende aquí, los fosfolípidos se convierten en ácido araquidónico, ¿ya ven? ¿Está bien, no es? Ahora, por la COX-1 se van a formar las prostaglandinas. Y las prostaglandinas van a estimular ¿qué? La formación de muco y la formación de bicarbonato. Entonces, esta célula que tiene moco y bicarbonato es por la estimulación de las prostaglandinas. Y las prostaglandinas se forman por la esfacelación natural que tenemos. O sea, constantemente el propio estómago va formando COX-1, prostaglandina con el COX-1, ¿para qué? Para estimular todo el tiempo moco y bicarbonato. Es un círculo que funciona todo el tiempo. No necesita ningún, digamos, aditamento. Nosotros, desde que han nacido y han empezado a formar hasta ahora, porque la mucosa gástrica, la célula que está ahí cubriendo a la mucosa gástrica, va a tener un ciclo, ¿no es cierto?, de 3 a 5 días. Se esfacela. Y la membrana celular tiene fosfolípidos. Entonces, como tenemos ahí incluido, tenemos la ciclooxigenasa 1, va a formar prostaglandina. La ciclooxigenasa 1, la COX-1, forma prostaglandina, y la prostaglandina estimula en la misma célula la formación de moco y bicarbonato. Entonces viene la pepsina y no nos importa nada. Tenemos una capa interna gruesa, moco y bicarbonato que está protegiendo a la célula. ¿Está bien? ¿Está entendido? Ya. Entonces, fíjense, aquí está explicadito y aquí está lo que... Ahora, hay una cosa. Nosotros tenemos la COX-2, que es inducible. ¿Qué quiere decir? Se produce en respuesta a lesión tisular. Toda vez que ustedes se golpean la mano, el pie, lo que sea, se inflama. Y ahí se produce la COX-2, que es una isoenzima, que es similar, que también forma prostaglandina. Pero la prostaglandina que produce donde hay golpe es una prostaglandina inflamatoria. ¿Qué quiere decir? Que produce dolor, fiebre, ¿no? Entonces, inflamación. La prostaglandina que se produce en respuesta a lesión tisular, tenemos inflamación, dolor, fiebre. Entonces, este COX-2 se produce en cualquier enfermedad, cualquier que tenemos. ¿Y qué usamos nosotros para la enfermedad? Para disminuir la inflamación, ¿qué usamos? ¿Qué usamos? Los antiinflamatorios. ¿Cuál? Los antiinflamatorios que cuestan un pesito y que están a nuestra disposición todo el tiempo son los AINES. ¿No? Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos, los AINES. Ahí tenemos el ibuprofeno, diclofenaco,
toda una serie, ¿y cuesta cuánto? Barato, ¿no es cierto? Entonces, compramos, yo siempre me estaba inflamado mi rodilla, me he tomado mi diclofenaco. Y el diclofenaco te desinflama, porque va a inhibir la COX. Y al inhibir la COX, el AINE, también inhibe la COX-1. Viene aquí el AINE, inhibe esto. ¿Y qué va a pasar? Si inhibe la COX-1, ¿va a haber protección gástrica? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a producirse, puede producirse esto que está aquí, este dibujito, ¿no es cierto? Aquí hay el moco y aquí ya no hay el moco, porque aquí la prostaglandina no se está formando, producto de un AINE, probablemente si hay alcohol, AINE, el efecto del AINE va a producir eso, va a inhibir a la COX-1, no hay prostaglandina, por tanto, como no hay moco, no hay bicarbonato, por tanto viene cualquier cosa y va a provocar esto que viene sangrado. Entonces el estómago puede sangrar, ¿no? Si nosotros introducimos alcohol, por ejemplo en mi caso, o en cualquier caso que hayan visto, el alcohol cuando uno ingiere en grandes cantidades puede provocar una inflamación ahí, ¿no? y puede hacer lesionar a punto de sangrar. Gracias a Dios que tenemos ahí la COX-1, que está ahí, o sea que va a solucionar junto con el trefoid, lo va a normalizar todo en poco tiempo. Pero si nosotros tomamos un AINE, que es lo que más he visto yo que provoca problemas de gastritis, el AINE va a inhibir a la COX-1 y la COX-2. En realidad, el AINE, ¿para qué está? Para desinflamar mi mano que se ha hinchado, mi garganta que me duele, entonces yo tomo eso, o la fiebre. El AINE es para eso, para mi fiebre, para mi dolor, no es para mi estómago. Pero yo tomo, al tomar el AINE me va a quitar la fiebre, me va a quitar el dolor. ¿Por qué me va a quitar? Porque va a producir aquí, fíjense, el AINE viene, la COX inducida va a producir prostaglandinas proinflamatorias, ¿no? Entonces el AINE viene, lo va a eliminar la COX-2. Como no hay COX-2, entonces calma la inflamación, calma el dolor, calma la fiebre. Qué lindo, ¿no? Ya nos ha hecho bien. Me dolía la garganta, me dolía la cabeza, me he golpeado la pierna, está intocable, tomo mi diclofenaco, me calma el dolor, me calma la fiebre, me calma la inflamación, reduce. Pero concomitantemente el AINE no solamente va a inhibir esto, sino también esto. Y si inhibe la COX-1, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber protección. ¿Por qué no va a haber protección? Porque no se va a formar esto, no se va a formar la prostaglandina. Si nosotros el COX-1 se inhibe y no hay prostaglandina, por tanto no hay moco y no hay bicarbonato, entonces se va a carcomer, va a haber un problema de lesión de la mucosa, ¿no es cierto? Y ahí puede haber sangrado. Fíjense, aquí hay una úlcera y puede hasta sangrar, ¿no? Entonces eso pasa frecuentemente, ¿ya? Entonces eso quiero que entiendan ustedes, ¿ya? Fíjense qué bonito está las células gástricas, un pH neutro gracias al bicarbonato y al moco, pero esto es gracias a las prostaglandinas, a la prostaglandina E2, que es formada por la enzima COX. ¿Está bien? Bueno, si han entendido esto, ya creo que la fisiología de esta parte ustedes van a tener que... ha aparecido medicamentos ya hace tiempo, no ahora nomás, que inhiben no la COX-1, solo la COX-2. Ahí tenemos, ¿no? No, son AINES también, pero no inhiben la COX-1. Cuesta un poco más caro, pero no provoca gastritis. ¿Por qué? Porque no tiene por qué dañar a la COX-1. Si no daña a la COX-1, hay normal funcionamiento porque la prostaglandina se sigue formando. ¿Quién no ha entendido esto? Por favor, tienen que haber entendido. ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense, esto es muy frecuente y quiero que lo tengan todo entendido. Esta es la glándula oxíntica clásica, fíjense,
Aquí están las células que producen moco, aquí están las principales que producen pepsinógenos, sale ahí, y ahí están las parietales que producen ácido, se forma ya la pepsina, pero aquí está el moco, por tanto sale y no hay ningún problema. Pero fíjense, la glándula oxíntica no solamente había tenido las principales, parietales y mucosas, también tiene células SL, células enterocromafin-like que producen histamina. La histamina es uno de los factores más importantes para la secreción ácida. Eso vamos a ver en la próxima clase. También tiene las células del antro, fíjense que tienen las células G, que producen gastrina. Esto es una hormona, esto no es una enzima, ¿no es cierto? Y bueno, es bien, la glándula oxíntica es bastante complicadita, pero yo quiero que por lo menos entiendan lo básico, ¿ya? Lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Las células parietales, ácido clorhídrico, las células principales, pepsinógeno, ¿no? Las células mucosas, moco, todo eso tiene que estar claro. Y después de eso vamos a ir avanzando, y acuérdense que la glándula oxíntica no solo ha tenido eso, también tiene unas células SL, tiene una secreción de histamina, tiene células G que producen gastrina. Entonces la célula parietal tiene eso, y esta es una célula gástrica. Fíjense, una célula gástrica tiene receptores para cada uno, tiene receptores para la gastrina, tiene receptores para la acetilcolina, tiene receptores para la prostaglandina y tiene receptores para la histamina. Todos ellos pueden estimular o inhibir la secreción gástrica. Aquí tenemos la acetilcolina, va a estimular la secreción gástrica. La gastrina también, pero la prostaglandina E2 va a inhibir la secreción, por eso que es muy buena la prostaglandina para curar cualquier lesión gástrica. La histamina también va a estimular la secreción gástrica. Entonces esto nos muestra los estímulos que se secretan aquí mismo en la célula, la glándula oxíntica, que van a ir a estimular a la célula parietal para la secreción ácida, ¿ya? ¿Quién lo ha entendido aquí? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver la próxima clase las células que están en el intestino, que son similares, pero tienen algunas diferencias que ustedes vamos a recalcar el día de mañana. Viernes, ¿no? El viernes, ¿ya? Ya con esto vamos a avanzar ya a la parte de secreción pancreática, y les voy a dar el práctico el día viernes. O sea, vamos a avanzar un poco rápido, ¿ya? La práctica de hoy normal, por favor, los que van a ir